Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Katy, Gaby, hola Mili, Magnolia, hola Andrés, hola Johnny. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al tema de hoy, que es el problema del rechazo. El rechazo es la ausencia o la sensación de ausencia de amor significativo. Puede ser percibido o puede ser real, ¿sí? O sea, de un amor significativo es un amor incondicional. Esto da como resultado el rechazo de sí mismo y una baja autoestima. Por ejemplo, una pobre imagen de sí mismo, sentimientos de inferioridad, de ineptitud, de que uno no sirve, de que uno no vale, de que uno no es lindo lo suficiente, grande lo suficiente, fuerte lo suficiente, lo que sea, que más tarde resultan en el rechazo a otros. Eso es la proyección, ¿no es cierto? Por lo tanto, produce aún más rechazo hacia la víctima original. Es un círculo vicioso. Me siento rechazado, entonces yo rechazo a otro, por lo tanto los otros me rechazan, entonces me siento rechazado. No termina nunca la cosa, ¿no es cierto? Este círculo vicioso es el que propicia que entre en nuestra vida un ruaj inmundo que se llama espíritu de rechazo. Nuevamente, no es un nombre, ¿no es cierto?, sino un título que le colocamos de acuerdo a su función, ¿sí? Lo que está realizando ese espíritu inmundo. Muchísimas personas han sufrido mayor o menor grado rechazos. Todos hemos sufrido algunos, pero algunos son graves y crean traumas, por lo cual el nivel de opresión puede variar de leve a grave. Las personas que no encuentran aceptación en una determinada área, por lo general, destruyen relaciones en otras áreas de su vida. Por ejemplo, al encontrar aceptación a través de la provisión de objetos materiales, o sea, a través de adquirir cosas, una persona puede convertirse en esclavo del trabajo. Lo utiliza como una especie de escapismo, por así decir, porque en ese ámbito funciona bien y de esa manera se siente útil, se siente fructífero, ¿no es cierto? Y eso le va a provocar el rechazo, o sea, el alejamiento hacia la familia por la deficiencia de tiempo de pasar juntos. Entonces una cosa siempre está generando la otra. Una lucha interminable por obtener aceptación es un claro síntoma del ciclo de rechazo que está en operación. Además, eso llega a ser muy desasosegante, ¿no es cierto?, para la persona. Puede llegar a ser una cosa que lo deja muy ansiosa a la persona. Hacer una revisión de las causas o fuentes del rechazo será de mucha ayuda, ciertamente. Entonces, relacionaremos esas causas con los espíritus inmundos, o sea, los demonios, y mostraremos cómo estos aprovechan la carne del hombre cuando no vivimos bajo la presencia ni la guía del Ruach HaKodesh. Hay dos tipos de rechazos. En primer lugar, el rechazo manifiesto, declarado. Esto es cuando es abierto y evidente. Por ejemplo, un niño no deseado, no amado, ¿no es cierto? Ocurre cuando el niño, por ejemplo, se entera que el embarazo de la mamá no fue planeado, por lo tanto, vino por accidente, o fue un problema que realmente no quería tener el bebé, caso de, por ejemplo, un bebé por violación. Luego se le dice también que él no fue programado, ni deseado, ni esperado, cosa que no ocurre evidentemente con los bebés que sí son deseados, que los padres lo buscaron. Esto es muy evidente cuando un padre le dice al niño: ojalá no hubieras nacido nunca, maldigo el día que naciste, sos una mala persona, no servís para nada, no. O sea, todo ese tipo de cosas ya hemos hablado que generan maldiciones sobre la persona, pero justamente acá tenemos que, además de las maldiciones que genera, se genera dentro de la persona un comportamiento de rechazo. La persona se siente rechazada y va a desarrollar un tipo de comportamiento en base a esto. Estas palabras, aparte de lastimar al alma del niño, ¿sí?, dejan en él una sensación de que no es importante ni aceptado dentro de su misma familia, que es el núcleo central dentro del cual todos crecemos. Cuando somos niños no tenemos otro lugar a donde ir. Entonces el niño, si no tiene lo mínimo básico, que es el amor dentro de la familia, no hay otra cosa, no tiene a dónde ir. Otras actitudes que demuestran abiertamente rechazo son estar mucho tiempo lejos del niño, debido especialmente al egoísmo, ¿no es cierto?, no por necesidades fuera de padrón. Golpear al niño por enojo, por frustración o por cualquier otro motivo, ¿no es cierto? Tener aventuras amorosas, que el niño sepa, ¿no?, que vea, abandono, divorcio, criticarlo constantemente, caricias inapropiadas,
inapropiada, ¿no es cierto?, llevando a la pedofilia directamente, abuso sexual, obviamente, cuando ya hay abuso estétrico, ¿no es cierto? Todas esas cosas son las que abren la puerta para que entre un espíritu de rechazo en su vida. Obviamente, ¿no es cierto? Intento de aborto, ser dados en adopción, o sea, son todas cosas que son bastante manifiestas, son evidentes, ¿no es cierto? Ser dados a los tíos para ser criados por tíos, abuelos u otros parientes, ¿no es cierto? Dependencia de drogas y alcohol y alcohol en los padres, ¿no es cierto? Situaciones muy problemáticas en la vida de la madre durante el embarazo, cosa que todo bebé percibe. Bueno, un parto difícil, hay muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y todas estas cosas dejan huellas realmente en el alma del niño y van a prolongarse a lo largo de toda la vida. Todo esto va a producir un trauma en el bebé, aunque las cosas hubieran ocurrido antes del nacimiento. Los bebés sienten todo. Por esto es muy importante que la persona sepa, más o menos dentro de lo posible, cuáles fueron sus condiciones prenatales y así establecer el grado de rechazo y trauma que hay en su alma. Normalmente con lo que es el postnatal ya alcanza y sobra, pero a veces es necesario también averiguar sobre esos detalles. En segundo lugar, es el rechazo encubierto o no intencional. Puede manifestarse de diferentes formas, de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, sobreprotección o sofocamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, se evita dar responsabilidades al niño porque él no puede, ¿no? Se lo trata siempre como si fuera de azúcar que se derrite y no se le permite hacer absolutamente nada. El niño termina pensando que es un tarado, que es un inútil, que no sirve para nada, ¿sí? Entonces, se impide que el niño vaya tomando su independencia y se desarrolle, ¿sí? Porque el nene no puede. El mensaje que él constantemente recibe, él no puedo, no puedo. Soy tonto, no puedo. Esto opera como una castración emocional, literalmente. Por lo tanto, la sobreprotección puede ser una forma inversa de rechazo, pues, y termina produciendo lo mismo, ¿sí? Aunque es involuntaria, porque evidentemente acá lo que hay un deseo de sobreprotección, no hay un deseo de lastimar, hace muchísimo daño al niño, ¿sí? Le transmite la sensación de que él no sirve para nada, que hay algo malo en él, algo está errado en él, porque si los otros nenes pueden, ¿por qué yo no? No es cierto. Entonces, algo está mal conmigo, es un inútil, etcétera. El amor condicional, por ejemplo, hay muchos padres que lo utilizan, ¿no es cierto? Yo te amo si haces o no haces tal cosa. Los niños pueden reaccionar de tres formas diferentes frente a esta negociación que se les hace, ¿sí? Actuar para buscar la aceptación, apartarse o rebelarse y romper todo, una de las tres. Muerte prematura de los padres o abandono, eso también no es algo a propósito que es hecho y sin embargo es percibido como un rechazo de cualquier manera, ¿sí? Lo que significa la pérdida de la fuente principal de amor y aceptación. Cuando nace varón y los papás querían nena o al revés, ¿no es cierto? Entonces los papás se vuelven súper buenos para cubrir la culpa de rechazar al niño, pero el niño percibe. Hay padres que se pasan contando cómo fue la llegada de su nene, tratando de demostrarle todo el tiempo que él fue un bebé deseado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, justamente por esa insistencia, el nene capta empáticamente la preocupación de los padres. Los niños tienen una gran capacidad que después vamos perdiendo con el tiempo, ¿no es cierto? De ser empáticos y de percibir los sentimientos internos de las personas, y perciben si los padres están preocupados, si están ansiosos, si están de una forma u otra, y lo mezclan con el mensaje que le están dando y ellos se dan cuenta cuando están mintiendo o cuando no. Hola Mariel, bienvenida. Privación del amor paterno, por ejemplo, si está confinado a hospital, que no puede verlo, largos viajes de trabajo, ¿no es cierto?, que esté demasiado tiempo afuera, servicio militar, guerras, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas. Incapacidad de los padres para comunicar amor directamente. Hay padres que tienen incapacidad porque pueden venir de traumas de ellos que también hayan sido discapacitados emocionalmente en sus infancias, o pueden ser personas que no
no son lo suficientemente emotivas para el carácter del hijo, ¿no es cierto? Comparaciones desfavorables, favoritismo entre hermanos, todo ese tipo de cosas provocan rechazo, ¿no es cierto? Si alguien es mi hermano es mejor tratado que yo todo el tiempo, la persona se siente mal. Y eso puede ser también, como ya lo decíamos, todas estas cosas pueden ser también percibidas y no reales. Hay veces que es simplemente una situación que la persona ha percibido por sí misma. El divorcio de los padres es una situación sumamente traumática para estas cosas. La violencia doméstica en el hogar evidentemente es terrible, ¿no es cierto? Los niños que presencian estos actos quedan marcados realmente por el resto de sus vidas. Muchas veces ellos mismos se culpan a sí mismos de la violencia que hay en el hogar porque llega un momento en que no saben bien cuál es el motivo de todas esas cosas, ¿no es cierto? Normalmente estos niños van a repetir lo mismo en sus hogares porque tienen una hostilidad, una ira tan guardada que no la consiguen procesar correctamente, entonces se repetirán las circunstancias. Lo máximo en rechazo es el suicidio de uno de los padres, evidentemente eso es lo más terrible para un niño que pueda llegar a experimentar rechazos cuando la mamá o el papá se suicidan, ¿no es cierto? O sea que ellos no han servido, no han sido lo suficientemente importantes como para mantenerles el interés en la vida. ¿Cómo se propaga después el rechazo, no es cierto? En primer lugar, en el matrimonio. El cónyuge que antes del matrimonio ha experimentado un rechazo significativo, ¿sí? Va a pasar la factura, por así decir, a la pareja. No sabe dar ni recibir amor y nunca ha aprendido lo que es la confianza básica. Entonces, la convivencia va a ser un tanto problemática. Los sentimientos de inferioridad impiden la participación en actividades rutinarias tales como intentar tareas que que impliquen un riesgo de fracaso. Porque todo en la vida, muchas cosas implican un riesgo de fracaso, ¿no es cierto? Disfrutar de tiempo de ocio, establecer metas a largo plazo, todo ese tipo de cosas, por la condición del rechazo y la falta de seguridad en uno mismo, son difíciles de ser mantenidas, ser establecidas. La persona no sabe cómo realizar ese tipo de actividades, mucho menos con otra persona, y normalmente la persona se retrae de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Problemas en el área de la comunicación, hostilidad, mal genio, porque ahí va la respuesta, o sea, el tipo de comportamiento que desarrolla. La persona puede hacer varias cosas, o puede atacar, o puede defenderse, o puede esconderse y retraerse. Existen varias formas, varios tipos de reacciones que se puedan tener. Sin embargo, siempre van a ser los mismos dentro de las mismas pautas y circunstancias que los afecten. Los cónyuges bien adaptados por lo general no comprenden el comportamiento neurótico de una persona rechazada, porque evidentemente resulta bastante neurótico para quien no está pasando por ese asunto, ¿no es cierto? Porque la persona es bastante bipolar aparentemente, ¿no es cierto? Las personas que tienen un patrón de rechazo desde la niñez a menudo van a indicar rechazo en situaciones o conversaciones donde no hay ningún rechazo aparente, ¿no es cierto? Pero para ellos todo es potencialmente peligroso. La persona que ha sufrido rechazos tiene miedo, evidentemente debe repetir la situación. Lo que siempre se trata de evitar es la situación traumática. Entonces la persona, ante la duda de cualquier cosa, rechaza todo. ¿Sí? Cuanto más profundo es el trauma, más radical es el comportamiento de encerramiento y de rechazar las cosas, ¿no es cierto? Yo rechazo la posibilidad de hacer algo porque no sé si no sé si me va a ir bien o mal, pero por las dudas no hago nada, no me muevo. Ese es más o menos el comportamiento. Entonces, todo les resulta... todo les da miedo, todo les resulta potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque consideran que el fracaso
sí puede llegar a suceder, los va a lastimar muchísimo, ¿sí? En toda situación tienen miedo de ser dejados de lado, de fracasar, de perder, de ser minimizados, de ser ridicularizados, cualquier cosa que provoque rechazo, ¿no es cierto? Cualquier cosa que haya sido lo que provocó el rechazo en sus vidas. Algo muy frecuente es que las personas rechazadas se casan normalmente entre sí, ¿tá? Porque terminan teniendo un tipo de comportamiento que se amolda dentro de todo, aunque no se den cuenta uno con otro, ¿sí? Y entonces terminan siguiendo un patrón de rechazo mutuo, ya sea real o imaginaria, una interpretación falsa de ciertos hechos puede ser, ¿sí? Sumado a que somos susceptibles, ¿no es cierto? Todo abre viejas heridas y amplía más todavía el rechazo supuesto o verdadero, porque ya lo hemos dicho, muchas veces son cosas imaginarias. La susceptibilidad juega un papel muy importante en esta área, porque a veces hace ver cosas que en realidad no existen. Y la persona está muy receptiva a ver lo que quiere ver, ¿no es cierto? O sea, como ya me rechazaron y entonces yo soy el que no sirvo, todos me van a rechazar. Entonces me pongo ya en la pauta de a ver cómo me rechaza este. Es una cuestión así, ¿no es cierto? La persona ya está predisponiéndose anímicamente para recibir lo que está creyendo que va a recibir. Y termina recibiéndolo porque su misma actitud normalmente provoca esas cosas. Hola Teresa, bienvenida. Entonces, las conversaciones o los comentarios pueden ser tomados en forma totalmente equivocada y eso abre puertas para sentir más rechazo todavía. Muchas veces la gente malinterpreta, pero tan totalmente las cosas que del lado de afuera uno mira y dice: pero yo no dije nada de eso, ¿no es cierto? Y en realidad es la persona que está tratando de justificar su rechazo, ¿no es cierto? De justificar el hecho de que ella sabía que iba a pasar esto, ¿no es cierto? Entonces tengo que protegerme más, tengo que cuidarme más, tengo que encerrarme más y lo que sea, ¿no es cierto? Que tome como su actitud de sobrevivencia. Otro resultado del rechazo es adherirse como una sanguijuela a la persona que sea objeto del amor, ¿no es cierto? Sea la persona refugio, por así decir. Este tipo de persona se llama chupasangre, literalmente, ¿no es cierto? Es una persona que es una sanguijuela que no se suelta y trata de monopolizar todo el tiempo de la pareja. Muchas veces hay excesivo control, intento de dominio y celos excesivos porque la persona no consigue evitar tener pánico del rechazo, evidentemente, ¿no es cierto? Y son normales en este tipo de personas. Cuando la otra persona, agobiada ya por esta situación de control excesivo, hace un esfuerzo para dejar de ser oprimida por la pareja, empiezan las peleas, ¿no es cierto? Y esto agrega un rechazo adicional. Evidentemente se está comenzando a dar la situación tan desagradable que la persona tanto temía y no se da cuenta que lo está provocando ella misma, ¿sí? Entonces las personas rechazadas no pueden permitir que sus amigos o sus parejas o novios, maridos, mujeres, ¿no es cierto?, tengan derecho a ser independientes, porque son un ser humano separado, por así decir. Muchísimas veces tratan de controlarlo, pero de controlarlos posesivamente a un nivel exagerado, ¿no es cierto?, y sin querer dar lugar a mayor rechazo. Amar incondicionalmente a una persona rechazada con frecuencia resultará en que el rechazado no entienda, no estime ni valore el amor, porque la personalidad rechazada no sabe cómo operar normalmente en un ambiente de amor y se siente fuera de control. Como fue rechazado, no tuvo la oportunidad de devolver el amor, porque nunca lo recibió, primeramente. Entonces no sabe qué hacer en esa situación y puede llegar a ser agresivo, inclusive, porque no sabe cómo manejar la situación. Una de las formas de sentir seguridad es controlar al otro. Entonces entendemos cómo es que funcionan todas estas cosas. Tener las cosas bajo control los hace sentir seguros, pero no las tienen bajo control de ninguna manera. Y eso dura escasos momentos. A menudo la persona rechazada se porta de tal manera que origina más rechazo todavía en los que lo rodean, ¿sí? En los que lo aman y lo estiman realmente, a pesar de todo, porque no entiende el mensaje de amor que los demás le envían. Otro resultado del rechazo es el adulterio, ¿no es cierto?, que produce un daño que puede ser irreversible, porque puede provocar tanta posesividad, por ejemplo, en la pareja, que la pareja se termine escapando por otro lado, ¿no es cierto?
En conclusión, el rechazo produce rechazo, pues, entonces es una cosa muy grave, siempre va a ser así y no es algo bueno porque poco a poco va destruyendo la vida de la persona que no comprende por qué está como está realmente. Y al ser algo muy malo, ¿no es cierto? El rechazo, se puede hablar de una influencia muy negativa en nuestras vidas, ¿no es cierto? Algo que opera para que vayamos descendiendo, perdón, hacia un hoyo, ¿no es cierto? Para que nos vayamos ahogando más. Esto solo puede provenir de quién, de Hasatán, evidentemente, ¿no es cierto? De sus demonios. Él es un ladrón, él roba el amor, la paz y la felicidad de la persona, roba la shalom, pretende robarnos todo. Una madre o un padre que sufrieron rechazo no pueden dar verdadero amor mientras no traten las cosas con arruja. Evidentemente van a dar un amor enfermo. La carne está enferma, da un amor enfermo. Si ya sea condicional o compensador por medio de regalos, no interesa cómo lo haga, de cualquier manera va a ser un amor enfermizo. Este ruaj, este espíritu, ¿no es cierto?, negativo, este espíritu negativo después se transmite a los hijos que también van a tener rechazo y sabemos que eso se termina convirtiendo en una maldición que se transmite de generación en generación. Otro ámbito donde se manifiestan estas cosas es en la escuela. Los niños que vienen de un hogar donde hay rechazo suelen experimentar este tipo de mensaje encubierto, ¿no es cierto? Que dice, te voy a aceptar si haces un buen trabajo, ¿no es cierto? Porque el niño sale de un ámbito enfermizo que es el hogar y llega al segundo ámbito donde todos pasamos de uno al otro, es en la escuela, ¿no es cierto? Y en la escuela el mensaje es, te voy a aceptar si haces un buen trabajo, aunque este mensaje inclusive a veces puede provenir solo de sus mentes, pero es el mensaje normal y tradicional que envía la escuela, ¿sí? A veces los maestros, ¿no es cierto?, dan este mensaje a los niños y los desaprueban si si no hacen la tarea o tienen malos comportamientos u otra cosa. Por otro lado, hoy en día sabemos que muchos niños persiguen y hacen bullying, ¿no es cierto?, constantemente a otros en la escuela. Este es otro caso cada vez más grave. ¿Por qué cada vez más grave? Evidentemente porque todas estas cosas se están multiplicando y se van llevando de maldición en maldición, ¿sí? Muchas veces hay violencia, hay golpes, hay abusos entre los chicos mismos, ¿no es cierto? Una forma de descargar todos los problemas domésticos que cada uno vive en sus hogares. Hay niños que son sumamente agresivos con otros en la escuela y que en su casa son constantemente abusados o golpeados. Es una forma en la que el niño trata de descargar esa desesperación que tiene en sí mismo y uno lo ve desde afuera y si solamente ve la acción, la actitud del niño dice que niño horroroso y tal vez ese niño horroroso esté sufriendo cosas bastante graves. Entonces, conclusión, pues que en la escuela haya mucho más rechazo y burla de lo que se ve realmente. A veces los niños son muy crueles también unos con otros y esto ahonda todavía más el problema del rechazo, ¿sí? Generalmente el fracaso al no recibir la aceptación, porque aunque a veces la pueden llegar a recibir, ¿no es cierto?, no saben qué hacer cuando la reciben tampoco, porque ahí está el otro problema, ¿sí? Generalmente ese fracaso al no recibirla, sea porque no pueden aceptarla o porque no la reciben de verdad, que se necesita o lo que se desea para el desarrollo, da como resultado comportamiento infantil, ¿sí?, casi siempre egoísta, fastidioso y antisocial, ¿no es cierto? Frustración, ira, hostilidad, incapacidad de la comunicación, de una comunicación normal y sobre todo en determinadas situaciones que lo llevan a pasar cerca, digamos, del problema central, ¿no es cierto? Ahí estoy en peligro, estoy en zona peligrosa, entonces empieza a poner nervioso, irritadizo, actuaciones teatrales, ¿sí?, aislamientos, silencios, hipocondrías, enfermedades psicosomáticas inclusive, obviamente, porque todo se manifiesta físicamente también, ¿no? Pero todo es teatralizado y todo es exagerado, por así decir. Falta de perdón, no se puede ni hablar, eso es básico. Resentimiento muy fácil y duradero, ¿no es cierto? En cuanto al hogar, en esta niñez temprana o en la adolescencia, los niños o los adolescentes que pasan mucho tiempo solos también muestran signos normalmente y manifestaciones de rechazo. Hay que ver porque hay personas que son sumamente tímidas y no es culpa de los demás y tampoco es culpa en sí de la persona, no hay culpa en estas cosas, hay un cierto tipo de comportamiento que necesita ser manejado y nada más. Los castigos.
las observaciones muy duras, ¿sí? Que continuadas de parte de los padres, las críticas de parte de maestros, de quienes sean, ¿no es cierto? Decir siempre que nada lo pueden hacer bien, avergonzarlos delante de otras personas, ¿sí? Cuando no hay nunca para ellos una palabra de aliento o de elogio, y ni siquiera cuando hacen las cosas bien, ¿sí? Todo esto predispone a tener un espíritu de rechazo trabajando en el interior. Entonces ese espíritu de rechazo está todo el tiempo hablándole a la persona, ¿ves? No servís para nada, pues sos vos que no sirve para nada. Eso termina a la larga, con mucho tiempo más adelante, obviamente en casos críticos, ¿no es cierto?, en un espíritu de suicidio, ¿no? Porque es a eso que es lo que el objetivo final de Hasatán es destruir al ser humano. En estos tiempos vemos muchos jóvenes muy desanimados, desalentados, sin ningún tipo de meta, ¿sí?, para el futuro. Parecen jóvenes que ya no quieren vivir muchísimo, ¿no es cierto? Los estudios revelan que los padres siempre les están diciendo a ellos que no sirven para nada. Ese es ese tipo de joven tiene padres que hacen estas cosas y que son inútiles, que no van a conseguir nada en la vida, y eso, bueno, ya sabemos, son las maldiciones impuestas, ¿no es cierto? Y del otro lado son receptivas. Ellos son receptivos justamente a ese tipo de maldiciones y ellos terminan andando errantes, ¿sí? Vagabundos por la vida, totalmente desmotivados, ¿no? Desanimados, sin sentido alguno, pensando que no van a vivir mucho tiempo, y estas son las maldiciones que están lanzando. La expectativa de vida que muchos jóvenes tienen para sí mismos, ¿sí?, es hasta los 35 años nada más. Muchos, si se les pregunta, y hay encuestas hechas y estudios realizados en este tipo, que los jóvenes que piensan de sí mismos no consiguen pensar, no consiguen elaborar un plan de vida que llegue hasta la vejez. Sí, pues ni siquiera hasta la vejez, porque los 35 años dentro de todo son considerados dentro de la juventud todavía, ¿sí? Ellos creen que no van a vivir mucho, por lo tanto disfrutan la vida al máximo. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Vive la vida ahora, mañana moriremos. Ese es el mensaje que da esta sociedad. Todo esto es debido al trato de los padres que no motivan ni alientan a los hijos. Entonces, ahí tenemos que ver lo importante que nosotros hagamos por ellos, y que también entendamos que si los padres no lo hicieron con nosotros, no fue por mala voluntad, evidentemente, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos nosotros, los que sentimos ese rechazo, para ayudar a otros, no estar diciendo, ves, por eso es que me estaba pasando todo y ahora le tengo más verbo, ¿no es cierto?, para poder echarle la culpa. No se trata de seguir echando la culpa a nadie, sino de resolver los problemas. No en balde dicen las escrituras que en los últimos tiempos los padres se volverán contra sus hijos y los hijos contra los padres, ¿no es cierto? Honestamente siempre me llamó la atención eso, porque no me explicaba qué iba a pasar dentro de la familia para que hubiera esta separación. Sin embargo, hoy por hoy el asunto está bastante claro en esta sociedad, ¿no es cierto? Y como todo esto es espiritual, más que nada, por encima de todas las cosas, estos niños y jóvenes están alcanzando todas las palabras de fracaso y derrotas que han sido pronunciadas sobre ellos por sus padres, sus maestros, sus amigos, todos, ¿no es cierto? Y que los mismos desparraman, porque todos reciben lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, las vidas carecen de metas, de valor y de propósito. Así que, mis muy queridos padres, todos amen a sus hijos y crezcan para convertirse en padres que amen a sus hijos. Así que hay que expresarles amor para que no tengan dudas a ese respecto. Exprésenlo de la manera que cada uno es, pero al mismo tiempo exprésenlo, ¿no es cierto? Cuando tengan que castigarlos, asegúrense de que ellos están comprendiendo que son castigados por sus malas acciones, no por lo que ellos son, no por ellos mismos, sino porque cometieron una acción que requiere castigo. Nuestros jóvenes se están perdiendo porque les ha faltado la bendición, el amor y la aceptación, sí, porque les ha faltado el núcleo básico de la sociedad, que es la familia. La familia se ha disgregado y lo hemos permitido. Es hora de que empecemos a reconstruirla. Estén como estén nuestros hijos, todavía pueden cambiar, siempre pueden cambiar, siempre hay momentos para cambiar, porque si no, no estaríamos creyendo en Yahshua, ¿sí? Entonces, usemos la palabra de bendición, cambiemos los vocabularios que utilizamos, ¿sí? Porque si siempre los estamos rechazando, evidentemente se van a sentir rechazados. Estamos generando el caldo para que este ruaj, este espíritu de rechazo, se crezca fuertemente. Entonces, de esta manera les estamos quitando el alma
alma a nuestros hijos. Y lo estamos inhabilitando para crecer y para apartarse realmente de Mashiach, ¿sí? Si los chicos tienen rechazo de los padres, ¿no es cierto? Es muy normal, o va a ser más difícil que el niño se acerque al padre, evidentemente. ¿Por qué? Porque se hacen proyecciones de las cosas. Todos los padres son iguales. Se termina haciendo esa ecuación, ¿no es cierto?, en la mente, y entonces es más probable que sea difícil para el niño acercarse a Yahweh. Entonces estamos siendo piedra de tropiezo realmente para nuestros hijos. Shalom, Aníbal. Entonces tenemos que revertir la situación. En tercer lugar, el tercer ámbito donde estas cosas se manifiestan y se expresan, digamos, es en la familia. Si los padres tienen que ser muy cuidadosos en el trato equitativo con todos los hijos, o sea, no tener favoritismo, sino fomentar la rivalidad, la competitividad, o sea, las envidias, no los celos entre hermanos. Tiene que ser todo lo contrario. Si todos tienen derecho por igual a las palabras de elogio y aprobación, abrazos, besos, a todo tipo de manifestación, inclusive a los castigos justos, ¿no es cierto? Aunque haya uno que pueda ser más difícil que los otros, porque puede suceder también. Justamente el más difícil necesita un trato más cuidadoso. Realmente, porque hay que ver cómo toma las cosas, ¿sí? Pero no de favoritismo ni especial, solo más cauteloso, solo prestando más atención a la forma en que el niño percibe lo que se le está diciendo, ¿sí? Nunca se deben hacer comparaciones. Cada nene tiene su talento, tiene una virtud, tiene un defecto propio. Cada uno de nosotros es único. No podemos estar comparándonos unos con otros. Cada uno tiene que recibir el trato de acuerdo a lo que cada uno es. Finalmente tenemos que buscar ser liberados del rechazo, ¿no es cierto? Ya que padres rechazados van a producir hijos rechazados, van a seguir pasando eso porque no saben cómo resolverlo. Bueno, es hora de que alguno tome el toro por las astas y decidamos resolverlos. Acá se acaba el ciclo, se termina acá, no lo vamos a pasar a nuestros hijos y vamos a aprender a resolverlo, porque evidentemente todos tenemos problemas que tenemos que aprender cómo resolverlos, y en Mashiach podemos todo. Otro motivo para sentir rechazo es el abuso o la violación. Esto es bastante grave y sabemos que es cada día más descontrolado en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces podemos imaginar el trauma, el dolor de un niño que ha sido abusado. Esto no solo va a invadir, evidentemente lo va a llenar al niño de un espíritu de rechazo, sino también de temores, de dolor emocional, tortura mental, ¿no es cierto? Va a ser vergüenza, indignidad, no sé, sentirse sucio, sentirse mal, rechazo de Elohim inclusive, porque si él permitió que esto me sucediera es porque yo soy malo, por eso nadie me ama. Entonces se refuerza todo el tema del rechazo. Tenemos que estar prestando atención a esos pensamientos que están escondidos muchas veces. Los niños pueden no manejarlos, pero yo veo que muchísimos adultos tampoco se dan cuenta de lo que están implicando con sus propios pensamientos. Cuando uno dice una cosa, indirectamente está diciendo otra por debajo. Y muchas veces se hacen este tipo de razonamiento que es falso, ¿sí? Si él permitió que eso me sucediera, entonces, bueno, yo lo acepto porque fue su voluntad, ¿no es cierto? Lo que están diciendo en realidad es, yo soy malo, yo hice algo malo, él no me quiere, ¿tá? Y él es un padre castigador. Entonces estamos hablando mal de él, mal de nosotros, es un desastre toda la situación. Hay que empezar a analizar nuestros pensamientos para llevarlos a comprender realmente qué es lo que ha sucedido, que normalmente es que nosotros entendimos mal las cosas. Aun cuando haya verdaderamente casos verdaderos, ¿no es cierto? Es muy común que niños o jóvenes que hayan sido abusados, ¿no es cierto?, en su edad adulta se vuelvan a la prostitución, homosexualidad, que sean lujuriosos, que repitan el comportamiento, ¿no es cierto?, que se vicien en pornografía, sean masoquistas, lo que sea, ¿no es cierto?, en todo ámbito sexual, porque es el ámbito en el que fue dañado. Y casi seguro que van a sufrir algún tipo de perversión sexual, a menos que sean tratados por Mashiach, ¿no es cierto? Porque esa área ha sido dañada. Otra cosa que también puede surgir como consecuencia de estos abusos son rebeliones
¿no es cierto? Amargura, comportamiento antisocial, vandalismo, literalmente, por ejemplo, es una forma de salir a liberar la rabia, por así decir, que es la única forma en que tienen para expresar eso que está ahí adentro y que no saben cómo manejarlo, ¿sí? Un comportamiento criminal inclusive, ¿sí? Pero también puede ser todo lo contrario, o sea que la persona se vaya al mundo se sumerja en el mundo para olvidarse de todo lo otro, o sea, un gran estudioso, ¿no es cierto? Un gran trabajador que solamente piensan en el trabajo, solamente piensan en el estudio para sacarse todas las cosas del trabajo, pero los resultados nunca son satisfactorios, nunca alcanzan para la persona, porque realmente son solamente tapaderas, ¿no es cierto?, para la situación que realmente debería estar resolviendo. Todo esto entonces depende de cómo se haya procesado la experiencia. Somos todos únicos y cada uno tiene el propio caso, así que no podemos poner un manual de reglas, ¿no es cierto?, como ya lo hemos dicho tantas veces. En la edad adulta, ¿no es cierto?, también se manifiesta, inevitablemente llega una autoevaluación de nuestras vidas, y es en base a logros, porque esta sociedad nos ha enseñado eso, ¿sí? Y eso llega alrededor de los 40 años, todo el mundo lo conoce y se llama la crisis de los 40. Llega alrededor de esa edad, pero puede venir en cualquier momento. En realidad todos nos evaluamos y miramos qué es lo que hemos hecho con nuestra vida, ¿no es cierto?, y qué es lo que todavía podemos llegar a hacer, ¿no es cierto? Entonces llega esa crisis de identidad, ¿no es cierto? La crisis de la edad, de la mediana edad. Todo esto va a suceder como consecuencia de una vida espiritual pobre, evidentemente, ¿sí? Sin relación con el Creador. Si estamos con Él, no tenemos este tipo de problemas. No que no tengamos este tipo de problemas en cuanto a que nunca nos va a pasar nada, sino que simplemente no vamos a tener crisis de identidad, porque nuestra identidad es el mismo, ¿sí? La verdadera sabiduría que comienza con el correcto temor del Adón nunca ha tomado un lugar adecuado en la vida de las personas que están así sintiendo esa crisis porque no han conseguido hacer absolutamente nada con sus vidas, ¿no es cierto? Ellos creen. Para la mujer, por ejemplo, los hijos empiezan a ir del hogar, ¿no? Entonces la identidad de madre, que se basa en el cuidado de los hijos y de la casa, se va perdiendo y las personas quedan sin saber qué es lo que tienen que hacer. Lo mismo le sucede al marido, al hombre de la casa cuando se jubila. Mucha gente se sienten de repente absolutamente inútiles. O sea, esto es una cosa que puede ser con la edad, pero también vemos que hay lo que está sucediendo es que se le ha terminado la excusa con la cual se sentían útiles y se sentían libres del rechazo. Y ahora se encuentran con que están nuevamente en la misma posición que estuvieron tratando de escapar toda la vida, ¿sí? Que se sienten inútiles, que se sienten fracasados, se sienten impotentes, ¿no es cierto?, de hacer todas las cosas, y vuelven a sentir ese rechazo, vuelven a experimentar como que el mundo ya no se interesa por ellos, ellos ya no son útiles al mundo. Entonces eso vuelve a resurgir justamente una cosa que había estado escondida, por así decir, que habían tratado de esconder, ¿sí? Entonces todas estas cosas sabemos que pueden volver a brotar. Hay situaciones inclusive que pueden llegar a abrir puertas de rechazo, ¿no es cierto? Divorcio, sentirse demasiado viejo, determinadas cosas, ¿no es cierto?, que suceden ya en una edad un poco más crecida, traiciones, que nuestro cónyuge trate de divorciarse, ¿sí? Sensación de ser una carga para los demás. Entonces esto es algo que es absolutamente le sucede a las personas, sobre todo a los ancianos, ¿no es cierto? Y hoy por hoy lo que normalmente termina pasando con los viejos es que los meten en un geriátrico y los terminan de matar ahí literalmente, ¿no es cierto? Porque la pobre persona ahí sí se cae, se desarma, se acabó por completo y los matan. Así que en resumen, siempre que se experimente el rechazo, se llega a una crisis de identidad. Es la identidad la que es atacada, ¿sí? Y esto con los demonios llenándonos la cabeza puede llegar a ser una cosa muy grave. Eso abre la puerta a muchas clases de demonios, no a uno solo, que llamamos el demonio del rechazo, un espíritu de rechazo. Atrás vienen un montón más, ¿sí?, que van a tratar de establecerse en la mente o la personalidad del individuo. De repente puede llegar tanta amargura que la persona queda irreconocible. De repente esa persona, de un día para el otro, ¿no es cierto?, se
cae, la gente deja de reconocerlo porque ya no es la misma persona, ¿sí? A menos que el Ruach HaKodesh corrija el daño en las emociones, en vano se va a trabajar con los síntomas, porque los síntomas son siempre las cosas más externas y superficiales, ¿no es cierto? Hola Alexis, bienvenido. Las oraciones de liberación seguidas de las oraciones de sanidad son necesarias entonces en estos casos. Rendir toda nuestra vida a Mashiach es fundamental, que sea completamente rendida. Sin embargo, tenemos acá justamente el problema básico que normalmente estas personas no consiguen entregar toda su vida a Mashiach por miedo al rechazo. Acá tenemos una especie de paradoja, porque la persona no sabe cómo entregarse por completo. De la misma manera que no sabe cómo entregarse por completo con nadie en una situación humana, ¿no es cierto? Tampoco sabe cómo hacerlo con el Padre de manera completa, ¿sí? Pero es lo que la persona necesita hacer, necesita verdaderamente tirarse al abismo, porque Él lo va a sustentar, Él nos va a sostener, no va a permitir que caigamos, y no hay otra forma para que Él nos ayude. Necesitamos superar todo el miedo del rechazo con la confianza, ¿sí? Y confianza absoluta en nuestro Padre. Síntomas de rechazo. Algunos síntomas comúnmente son hostilidad, ¿no es cierto? La persona es casi agresiva con los demás, a veces porque sí, ¿no es cierto?, sin motivo aparente. Muchas veces vemos esto en creyentes y aún en pastores que lastiman a sus ovejas, ¿sí? Algunos pastores, con el pretexto de ser muy sinceros y rectos, confrontan a la gente mal verdaderamente, ¿no es cierto? Entonces ahí les está faltando el fruto del Ruach, que es mansedumbre y benignidad. Hay que saber siempre tratar con justicia, pero también con misericordia, ¿no es cierto?, las cosas. Entonces se necesita que ese pastor, ¿sí?, o ese creyente mismo incorpore todas estas cosas y solucione su problema del rechazo. Estas personas necesitan también liberación de la hostilidad a causa del rechazo. Son cosas que se necesitan ser trabajadas, ¿sí? La depresión. La depresión es otro síntoma muy común del rechazo, ¿sí? Casi siempre la persona deprimida tiene que ser tratada en oración de sanidad interior y liberación del ruaj del rechazo, porque la depresión va creciendo, sabemos. Ansiedad es otro de los síntomas. Muchas veces esto sucede por el temor constante de seguir recibiendo más rechazo. La persona está siempre pensando, bueno, ahora recibí un rechazo, mañana recibo otro, ¿cuál va a ser el próximo? Y está siempre ansiosa mirando a su alrededor. No olvidar que la persona que tiene rechazo en sí crea a su alrededor más rechazo aún, siempre, indefectiblemente. Escapismos. Por medio de trabajo excesivo, como dijimos, pero puede ser otras cosas, entretenimientos, televisión, alcohol, vicios, relacionarse fuera del matrimonio también, ¿sí? Puede llegarse al adulterio o no necesariamente. Pornografía, drogas, dormir mucho, qué sé yo, meterse en juegos electrónicos. Hay millones de cosas que pueden ser más o menos graves, ¿no es cierto? Pero son todas escapismos, ¿sí? El aislamiento inclusive. Enfermedades psicosomáticas, obviamente, el resentimiento, la amargura pueden crear enfermedades dentro de la persona, enfermedades hasta graves como cáncer, diabetes, hipertensión, artritis, y todo eso eclosiona en nuestro interior, ¿sí? La rebeldía, como nadie me ama, yo hago lo que se me antoja, ¿no es cierto? Voy a hacer mi propia voluntad, así que yo hago lo mía. Hechicería inclusive, ¿sí? Para poder manipular a los demás y tratar de tener las cosas bajo control, ¿no es cierto? Como yo siento que no me ama, le voy a hacer un trabajo para que lo amarre, o qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Otros indicios de rechazo externo pueden ser a la persona que se come las uñas, mojar la cama, chuparse el dedo, muchos nervios, lujurias, pensamientos obsesivos, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Esquizofrenia, que son estados psicóticos, paranoia, psicosis, porque muchas veces la gente excesivamente preocupada no se da cuenta que está bordeando la paranoia, ¿sí? Ser doble de ánimo, ¿no es cierto? Por ahí se empieza y todo empeora. De esto concluimos que cuanto más rechazo recibimos, nuestro cuadro mental más se agrava, evidentemente. Y en este sentido es lo que nosotros tenemos que parar con la cuestión y empezar a dejar de nosotros dar rechazo, porque si eso me hace tanto daño a mí mismo,
yo al hacer lo mismo estoy haciendo daño a los demás. Tenemos que cortar con ese ciclo. La personalidad empieza a disociarse si se sigue, ¿no es cierto? Y pueden aparecer realmente graves problemas mentales y desórdenes psiquiátricos. Así que esto es el daño que nos hace que la falta de amor. Justamente es muy grave vivir sin amor y sin expresarlo. Y de esta manera nosotros tenemos que aprender que tenemos que expresar el amor sí o sí. Esa es la forma de recibirlo al mismo tiempo, porque nosotros sabemos que es más importante dar que recibir, ¿sí? Si hemos padecido de falta de amor, sea real o sea percibida, no interesa, es ahora nuestro momento de remediar esa situación dando, ¿sí? Y para aprender cómo dar y para aprender a cortar justamente ese ciclo que se ha venido dando en nosotros. Bueno, después de eso queda, ¿no es cierto? Acá en el post queda la parte de la oración. ¿Sí? Ahora vamos a encerrar la charla y los espero en 5 minutos en el Skype, ¿sí? Para conversar acerca de estas cosas que estuvimos viendo. Shalom a todos en 5 minutos en el Skype.